Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por mi canal, lamento decirte que este video va a ser como un tiro en el pie. Me vas a conocer desde mi peor aspecto como artista, pero es importante que sepas que a todos nos pasa, ¿sí? Que no te quedes solamente con el trabajo malo, sino que des una vuelta por todo el canal y veas todos los trabajos anteriores para que veas qué importante que es este video en cuestión, ¿sí? Yo sé que este video puede ser como un tiro en el pie, ¿sí? Pero bueno, yo no tengo miedo. Me he disparado varias veces en el pie. Básicamente eso. Obviamente que metafóricamente estamos hablando, ¿no? Pero bueno, este video comparto una parte muy controversial que tenemos todos los artistas. Muchos deciden ocultarlo. Yo te lo muestro para que no te sientas frustrado en tu camino, ¿sí? Espero que, no sé, te diviertas y que sientas que no sos el único que se equivoca, que es la idea que quiero transmitirte básicamente, ¿sí? Espero que lo disfrutes y bueno, nos vemos muy pronto. Y en este canal lo que intentamos es aprender a dibujar, ¿sí? Cuando intentamos aprender a dibujar, vamos a equivocarnos muchísimo, ¿sí? Creo que tengas eso en mente, que lo pienses, lo digieras y lo vuelvas a pensar y lo vuelvas a digerir y te quede grabado, ¿sí? Que no tengas miedo al error, porque va a estar acompañándote todo el proceso, sin importar cuánto tiempo dibujes. Siempre que intentes dibujar a mano alzada vas a equivocarte, es parte del proceso. Hay algunos rostros que van a salir más fáciles, otros rostros que te van a costar. Yo sé que estás acostumbrado a que te vaya diciendo cómo hago el retrato, pero en este caso estuvimos haciendo muchas clases en los martes. Estuviste viendo cómo intenté descifrar lo que es el rostro de Andrew Garfield a mano alzada muchísimas veces. Creo que lo dibujé 5 veces en total. Y bueno, básicamente en este video, en esta mini clase, quiero que nos quede eso, que nos quede el intento a pesar de el fracaso, ¿sí? El intento a pesar del fracaso. Yo no te voy a mostrar trabajos que queden todos bien, ¿sí? Este no es un canal donde vas a encontrar todos trabajos 10 puntos. Vas a encontrar trabajos buenos, trabajos malos, trabajos horribles y otros trabajos más o menos pasables, ¿sí? Quiero que entiendas que yo lo que intento hacer siempre es superarme a mí misma y pretendo eso de vos, que vos te superes a vos mismo, que no te compares con nadie más, que no tengas miedo a equivocarte, que si te equivocas, que sigas si te equivocas, ¿sí? Que busques la forma de estar más cómodo para dibujar. Yo en este caso vas a ver que en este momento la mesa está como un poco más inclinada porque el escritorio que estoy usando lo hice yo, ¿no? Pero siempre lo uso en un ángulo de 45 grados, ¿sí? En esta ocasión, para poder tener el dibujo más de frente, lo que hice fue incliné un poco más el escritorio, porque tiene 3 posiciones. Tiene ángulo de 90, de 45 grados y ángulo mucho más vertical, ¿sí? Casi vertical completo. Entonces lo que hice fue lo incliné casi vertical completo al tope. No sé decirte bien el ángulo que tiene, pero más o menos para que te des una idea, el dibujo ahí está prácticamente al paralelo de mi vista. Un poquito inclinado, pero prácticamente al paralelo de mi vista. Sí, eso fue para intentar realizarlo lo más parecido posible y que no se me deformara con la posición de la mesa, ¿sí? Hay muchos trabajos que salen muy fácil, que salen de una. Hay trabajos que increíblemente te salen de una. Y hay otros trabajos que no importa cuántas veces lo intentes, no te va a salir. Pero cada vez que lo hagas, te vas a acercar un poquito más al resultado que buscas, ¿sí? Y yo soy una persona muy perseverante, ¿sí? Soy una persona súper perseverante. Entonces voy a intentarlo una vez, voy a intentarlo otra vez, voy a intentarlo otra vez, voy a intentarlo otra vez. Este retrato lo intenté creo que 6 veces, ¿sí? De las cuales ustedes vieron 5. Porque en realidad fueron más de 6 veces porque las veces que he borrado
y que no está grabado porque si no sería un video infinito. También intenté con el método Loomis, pero el método Loomis nunca lo pude aplicar. Esto lo he contado muchas veces. Yo nunca pude dibujar con el método Loomis. No sé si soy yo que no lo sé aplicar o qué. Pero bueno, es una materia pendiente. No me funciona a mí. Voy a intentar realizar algún trabajo con el método Loomis. Yo creo que para caricaturas, o sea, dibujitos, sirve. Pero para retratos, no sé. Nunca me funciona a mí, ¿sí? O sea, tal vez te funciona a vos. No descartes nada. Sí, no lo descartes. Por más que yo te estoy diciendo esto, no lo descartes. Siempre intenta probar y si te funciona, adelante, ¿sí? La idea es que vos te sientas cómodo, cómoda y que puedas realizar el trabajo, ¿sí? Y no te frustres, ¿sí? O sea, es imposible no frustrarse a veces, pero bueno, lo que me refiero es que la frustración no impida que vos sigas avanzando, ¿sí? Este es el último intento que dije, que pensé en hacer de Andrew. Dije, bueno, vamos a hacer una vez más. Esta vez la vamos a hacer en grafito y va a ser la última y definitiva, ¿sí? Pero va a ser a mano alzada, porque mi motivación era hacerlo a mano alzada y que se pareciera lo más posible, ¿sí? Pero como ya me había complicado demasiado con los colores, si no viste las clases anteriores, están todas en la descripción. Te voy a dejar todo el desastre que hice con Andrew en la descripción, para que veas que no te voy a mostrar solamente los trabajos que están buenos, ¿sí? Te voy a mostrar todo el proceso, porque es parte de dibujar, es parte de aprender a dibujar, equivocarse y se oculta mucho, se ocultan los errores. Estamos acostumbrados a que todo es perfecto, en las redes sociales todo es perfecto, los dibujos son todos perfectos. No, yo no te voy a mostrar todo perfección, ¿sí? Porque no tiene sentido. Yo también me equivoco, vos te vas a equivocar. Y entonces, bueno, es parte del proceso, es parte de dibujar, es parte de aprender a dibujar, ¿sí? Entonces quiero mostrarte también las cosas malas y las cosas buenas. En este momento estoy sombreando con un 8B, te doy cuenta un poquito. El retrato lo hice con un 6B y un 8B, ¿sí? Cuando ves que está el lápiz rojo es porque es un 8B y cuando ves que está el otro lápiz es un 6B. Esos son los dos lápices que utilicé, no utilicé otros. Bueno, y básicamente de eso se trata esta clase. Quiero que te des cuenta que no importa hace cuánto tiempo dibujes, yo dibujo desde el 2003, hace mucho tiempo, y estas cosas me siguen pasando, ¿sí? Hay algunos retratos que me salen de una, otros retratos que me hacen batallar y otros retratos que directamente no me salen. El camino fácil sería hacer la cuadrícula y sacarlo, ¿sí? Pero en estas clases de los martes lo que hacemos es practicar, ¿sí? Cuando es un trabajo por encargo y tenés que sacar el parecido sí o sí y no te sale, ahí está bien hacer la cuadrícula y avanzar con el trabajo, porque no vas a tener a la persona esperando 3 años para entregar el retrato, ¿sí? Pero siempre y cuando puedas, es bueno practicar retratos así a mano alzada. Y entonces los martes lo que hacemos es trabajos a mano alzada. Vamos variando, buscamos técnicas, probamos técnicas, intentamos sacar el parecido. Nos ayuda muchísimo nuestro proceso de convertirnos en artistas, que yo creo que el proceso es infinito, ¿sí? No hay un tope. O sea, siempre vamos a estar batallando, siempre vamos a estar equivocándonos una y otra vez. Y no hay techo, acá no hay techo, o sea, siempre se puede mejorar. Muchísimas gracias a los miembros y Patreons del canal. Su ayuda es indispensable para que pueda seguir creando contenido. No importa qué bien dibujes, siempre se puede mejorar. Y la cuestión es no rendirse. No rendirse ante las adversidades, no rendirse ante el error, no rendirse ante la crítica, no rendirse ante el cansancio y la frustración, seguir avanzando y dar lo mejor, ¿sí? Dar lo mejor en cada retrato, empezar cada retrato pensando que ese retrato va a quedar 10 puntos, ¿sí? Eso es lo que yo intento siempre. Intento que iniciar el retrato pensando que este retrato va a quedar bien, ¿sí? Aunque quede mal después, no importa eso es parte del proceso. Vos diste lo mejor, intentaste que quede bien, ¿sí? Y vas a encontrar un montón de gente que te diga que te dediques a otra cosa, que el trabajo no sirve, que dibujas como un niño chiquito. No importa esa gente siempre va a estar criticándote, ¿sí? Solamente se van a fijar en los trabajos malos y no se van a fijar en los buenos. Vos tenés que hacer un balance general de todo tu trabajo para tener una noción básica de cómo es tu desarrollo como artista.
Bueno, básicamente eso es lo que quería compartirte hoy y quiero que entiendas que todos nos equivocamos, que no está mal mostrar el error, ¿sí? En las redes estamos acostumbrados a mostrar todas las cosas buenas, pero detrás de cada trabajo bueno hay muchos trabajos malos, ¿sí? Bueno, básicamente eso, gracias por mirar, te mando un beso grande y quiero que veas, estos trabajos fueron realizados todos por mí, ¿sí? Faltan también, como te dije, faltan, pero fíjate que cada uno tiene errores garrafales, ¿sí? Pero errores que en el momento de realizarlos yo no los veía, ¿sí? Estos errores no los veía en el momento de realizarlo, ¿sí? Los veo a medida que voy avanzando y voy equivocándome, avanzo, corrijo error, sigo con otro y vuelvo a descubrir nuevos errores, ¿sí? Es parte del proceso. Que las críticas y la frustración no te tiren abajo, ¿sí? Te mando un beso grande y espero que te haya servido esta clase.